Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Esta tarde nos acompaña la maestra Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama, quien nos disertará un tema, todo esto aludido al seguimiento de las actividades de la Semana Jurídica. Pues bueno, agradecemos siempre la presencia por parte del Instituto para el Mejoramiento Judicial de la subdirectora, la maestra Lilia Nava Gregorio, subdirectora del instituto, quien damos la más cordial de las bienvenidas esta tarde y sabiendo de los tiempos que ya avanzamos un poquito, me voy a permitir leer la síntesis curricular de nuestra querida ponente esta tarde, quien nos tendremos el gusto de escucharla con el tema Los retos de la justicia alternativa en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pues bien, la maestra Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama es abogada, mediadora y docente con sólida trayectoria en métodos alternos de solución de controversias, justicia restaurativa familiar y conciliación laboral, con 18 años de servicio público y 14 en el Poder Judicial del Estado de México. Es pionera en México de los procesos de justicia restaurativa familiar desde el 2016 y creadora del modelo Catartizo, referencia para adoptar en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Se desempeñó como director estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de México del 2020 a abril del 2025, habiendo sentado las bases de la implementación de la reforma laboral desde la conciliación en dicha representación estatal. Actualmente es la presidenta directora del vínculo restaurativo CSC, sociedad civil que tiene como objeto social la formación y evaluación de competencias de personas facilitadoras y conciliadoras en métodos alternos de solución de controversias. Su formación académica es licenciada en Derecho, cuenta con una especialidad en mediación y conciliación por la Escuela Judicial del Estado de México, es maestra en medios alternos de solución de conflictos, así también cuenta con un diplomado en formación de capacitadora y facilitadora en justicia restaurativa. Cuenta con un diplomado en certificación como facilitadora de procesos penales y penales juveniles. Eh, También cuenta con un diplomado cibermediadora certificada por la ODR Latinoamérica en España y el Foro Nacional de Mediadores Profesionales. Está certificada en mediación transformativa y certificada en técnicas de conciliación laboral por la STPS México y el Servicio Federal de Mediación y Conciliación por Estados Unidos. Pues bueno, damos la más cordial de las bienvenidas esta tarde. Será un honor escuchar a, pues ahora sí, a tan rica y experimentada ponencia, maestra. Quedamos y pues damos la más cordial de las bienvenidas esta tarde a usted. Sin embargo, pues la maestra Lilia, subdirectora del Instituto para el Mejoramiento Judicial, también dará uso de la voz y les dedicará unas palabras esta tarde. Gracias, licenciado. Pues por principio darle las reiteradas gracias a la maestra Claudia Villavicencio Guadarrama en nombre del señor magistrado presidente, el maestro Ricardo Salinas Sandoval, también de la dirección del Instituto por el Mejoramiento Judicial, por haber aceptado esta tarde estar con nosotros con esta ponencia denominada Los retos de la justicia alterna en el Código Nacional de Procedimientos Familiares, la cual disertará en el marco de la Semana Jurídica para conmemorar la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. En el marco de este 109 aniversario es que se está llevando una serie de actividades académicas. Acabamos de concluir la disertación presencial de la conferencia del señor consejero Rodolfo Barrera Sales y ahora tendremos el gusto de escuchar a la maestra Claudia Villavicencio Guadarrama, quien es también catedrática de la Escuela Judicial, impartiendo materias relacionadas con la mediación. Le agradecemos enormemente, maestra, el que nos distinga con su presencia y haya tomado tiempo para estar con nosotros esta tarde. Gracias, maestra, en nombre propio del señor magistrado presidente y de la dirección del Instituto para el Mejoramiento Judicial. Bueno, pues ya no le robamos más tiempo y adelante, por favor. Gracias.
Muchas gracias, estimada maestra Lilia, estimado Miguel, al Instituto para el Mejoramiento Judicial, por ser, por favor, el gentil conducto para extender mi agradecimiento al señor presidente del Poder Judicial de Guerrero, que debo decirles ha sido una de mis casas a lo largo de muchos años. Guerrero fue uno de los poderes judiciales que tuvo la confianza para con su servidora desde hace muchos años. En ese compromiso de abrir camino para la justicia alterna, tengo que decirlo, Guerrero tiene un lugar y un reconocimiento de su servidora también, porque lo distingo como un poder judicial que desde su instituto, que desde el propio poder judicial ha mirado a la justicia alterna, así que no me queda más que reconocerlo y agradecerlo también. Y pues sin más preámbulo, pues les agradezco también a todas las que están conectadas y conectados, muchas caras conocidas, y a las personas que no, pues me da un gusto enorme coincidir con ustedes de nueva cuenta y si es por primera vez también. En ese sentido, vamos a dialogar acerca de los retos que nos representa el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero en el enfoque de la justicia alterna. Y en este enfoque de la justicia alterna hay que poner puntos sobre la I. ¿Saben por qué? Porque tenemos una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias, pero esa ley general de mecanismos no puede estar divorciada del Código Nacional. O sea, la interpretación de la ley general tiene que ser sistemática con el Código Nacional y eso representa un gran reto, ¿saben? Porque nuestra ley general de mecanismos ya cumplió justo el 26 de enero 2 años de su publicación. ¿Qué reto punto uno tenemos? Bueno, ese ya tenemos 2 años de su publicación, hay varias tareas todavía pendientes en ese sentido, pero vamos en ese camino. Y el reto que tenemos con el Código Nacional es que en abril 2027 este Código Nacional del que hoy vamos a hablar tendrá que estar implementado en todo el territorio nacional. Abril 2027, ¿qué les parece? Esto parecía de pronto muy lejano, ¿no? Allá en el 2027 se va a implementar el código, pues estamos febrero 2026 y este es el reto más importante a destacar. Tenemos un año para que estemos reunidos de nueva cuenta y hablemos de cómo nos fue en este proceso de implementarlo. Y yo voy a hablar de los retos de la implementación del código en cuanto a la justicia alterna, pero sin perder de vista que el Código Nacional, de manera reiterada, y este es el punto focal, hace referencia a la Ley General de Mecanismos Alternativos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que una ley general que todavía está en proceso de consolidación en muchos aspectos en cada uno de los estados de la República Mexicana, porque si bien es cierto, es una ley que homologa el acceso a la justicia alterna, cada estado de la República tiene sus necesidades, sus particularidades. Por eso se llama ley general y no ley nacional, porque el término general permite la concurrencia de los estados para ajustar la disposición normativa a sus necesidades. Pero ahora también tenemos un código nacional que hace referencia a esa ley en el proceso oral civil y en el proceso oral familiar. Entonces, en este reto, entiéndase que tenemos una ley general que aún está en proceso de consolidación y en la puerta un código nacional que está a punto de ya entrar en esta declaratoria de vigencia en todo el territorio nacional. Esos son los retos que la parte homologada a nivel México de la ley general, claro que va a impactar en la implementación del Código Nacional y de pronto no sé si lo estamos midiendo así como país. Pero este es un reto mayúsculo porque nosotros ya tenemos experiencia en otras materias, como la materia penal, que es la más regulada en mecanismos, pero no por ser la más regulada es la que más se ha consolidado, hablando de la justicia alterna. Tenemos otras experiencias como la laboral, ¿no? Que a 5 años sí ha tenido un avance notable, pero tuvo otras particularidades como la estructura a nivel territorio nacional de centros especializados en materia laboral. En la ley general, el primer reto es consolidarlo de acuerdo a la necesidad de cada entidad de la República Mexicana y algo que no es general sino nacional es el código. Entonces, cada proceso de implementación de la ley general y consolidación de la misma en cada estado de la República va a tener que estar alineado al Código Nacional, que ese sí rige de manera igualitaria en todo el territorio nacional. Entonces, no es un reto menor, porque entiéndase que como no la podemos divorciar una de la otra, el impacto de la consolidación de la ley general sí va a verse reflejado en el Código Nacional.
Ahora, otro de los retos, independientemente de que ahorita sigamos la diapositiva, es que el Código Nacional hace transversal a la justicia alterna en el juicio oral civil y en el juicio oral familiar. Y le dice de manera reiterada, lo vamos a ver, a las personas juzgadoras que ellas tienen que conciliar o derivar al Centro Público de Mecanismos. Pero no solo eso, también está la figura del secretario de acuerdos, que dentro del juicio oral civil y familiar tiene un papel importante, sobre todo en el familiar, porque en el familiar hay una figura que se llama esta junta anticipada que se da dentro de la audiencia preliminar y dice que el secretario de acuerdos debe procurar en esa audiencia, que no se va a videograbar, la solución del conflicto a través de los mecanismos. Y mi primera pregunta es, ¿cómo vamos en formación para las personas juzgadoras y secretarias de acuerdos para que ese propósito transversal del código de privilegiar la solución del conflicto por encima de los procesos se cumpla? Conciliar no es decir, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? O si llegan a un acuerdo me avisan. Tampoco es partir de analizar la prestación y la contestación de la demanda y a partir de eso preguntarles si tienen alguna propuesta. Si nosotros limitamos la práctica de la justicia alterna a esto que hemos tenido como antecedente en todos estos años, porque para nadie es nueva la conciliación en el proceso civil ni familiar, no vamos a tener los resultados que persigue el propio Código Nacional. Y esto lo tenemos que ver a la luz también de los derechos humanos, de la perspectiva de género y de la perspectiva de niñez, porque el juicio oral familiar todo el tiempo también hace referencia a poder, por ejemplo, en la materia familiar, preservar los vínculos familiares. Una manera de preservar los vínculos familiares lo marca el propio código, es a través de la justicia restaurativa familiar, pero esa justicia restaurativa familiar no se puede entender sin perspectiva de género y sin perspectiva de niñez. ¿Cómo están los poderes judiciales hoy en México hablando de personas especialistas en perspectiva de niñez, en perspectiva de género y en justicia alterna? ¿Cómo estamos? Para poder entonces hacer un mapeo de la posibilidad de efectividad de que no solo sea enunciado en papel, que las familias en México tienen acceso a otras formas de resolver conflictos que no les generen daños, que ustedes y yo sabemos que hay daños que se generan en los juicios familiares. ¿Cómo estamos en ese reto? Porque la ley ya lo tiene enunciado, pero operativamente hablando, ¿qué pasa con la justicia alterna en México? ¿Cómo están los operadores judiciales? No podemos hablar de justicia alterna sin hablar de derechos humanos y sin hablar de perspectiva de niñez y sin hablar de perspectiva de género, porque no se trata de negociar, se trata de resolver por una vía diferente a la emisión de una sentencia. En ese propósito social que es muy alto, vamos a ver lo que nos dice el código en un mapeo muy general y por eso es que les voy a compartir únicamente como una guía esta presentación muy breve. La transversalidad de la justicia alterna que marca el Código Nacional, ¿en dónde está? Artículo 3 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dice que en el sistema de impartición de justicia, tanto en materia civil como en materia familiar, se va a ponderar en todo tiempo la solución de la controversia sobre los formalismos procesales. ¿De dónde toma esto el artículo 3 del Código Nacional? Interesantísimo. Lo toma directamente, lo reglamenta del artículo 17 constitucional. El artículo 17 constitucional es el fundamento no solo de los mecanismos, sino del acceso a la justicia por una vía distinta a los tribunales. Y hay que resaltar que allá hay criterios en este país que resaltan que el acceso a la justicia alterna privilegia la dignidad de las personas y el ejercicio de los derechos humanos en el acceso a la justicia. Pero entiéndase que por mecanismos no se trata de negociación para llegar a un convenio, sino se trata efectivamente de resolver no solo una controversia, sino atender las necesidades de las personas. Entonces, el artículo 3 del Código Nacional reglamenta el derecho fundamental establecido en el 17 constitucional y nos dice que se va a ponderar en todo tiempo la solución de las controversias sobre los formalismos procesales, lo toma directamente del artículo 17 constitucional y nos dice
que además de que serán aplicables las reglas y principios del juicio oral, serán considerados los beneficios de la justicia alternativa. Toca dos puntos torales a nivel de derecho fundamental con eje de derechos humanos, reglamentando a la Constitución. ¿Cuál? Privilegiar la solución del conflicto y aplicar en todo tiempo los efectos de la justicia alterna, tanto en el juicio oral civil como en el juicio oral familiar. Ahora vamos a ubicarnos, ya vimos este artículo tercero que nos lo pone como eje transversal, ahora vamos a ponerlo concretamente en lo que implica sustancialmente el juicio ordinario civil y el juicio ordinario familiar. Entonces, el artículo 457 del Código Nacional nos dice que en esta audiencia preliminar se va a llevar a cabo la conciliación de las partes y, en su caso, la invitación a la mediación ante los centros alternativos de justicia del Poder Judicial respectivo. ¿Qué implica esto? Bueno, lo primero que mencionaba hace un momento, que cuando se habla de que se va a procurar la conciliación de las partes, no es la conciliación a la que estamos acostumbrados, compañeras y compañeros, respecto de platiquen y si llegan a un acuerdo me avisan, o la conciliación que viene entre arreglo directamente entre las personas abogadas, aunque las personas directamente involucradas no estén dimensionando con el compromiso real su toma de decisiones. Entiéndase que ninguno de los artículos del Código Nacional se puede desprender de los principios que están establecidos en el artículo 3 y 7 del Código Nacional, porque esos son transversales. Entonces, cuando habla de privilegiar los beneficios de la justicia alterna, no lo limitemos a la celebración de un convenio, sino a realmente resolver la controversia. Si nosotros hacemos convenios de forma y no de fondo, ustedes y yo sabemos que hay muchos convenios que se celebran en la vía intrajudicial, que se ratifican ante el juez, que se incumplen. ¿Por qué se incumplen? Porque está atendido de forma, pero no de fondo. Porque las personas no arribaron a esa toma de decisiones desde un nivel de comprensión del compromiso que ello implica. Si nosotros no ponemos atención en esto, se volverá una puerta giratoria. Entonces, importante que en el juicio oral civil se señala la conciliación dentro de la audiencia preliminar, a cargo de la persona juzgadora, y en su caso la invitación a los centros públicos. ¿Qué pasa con la invitación a los centros públicos? Tampoco es nuevo para nosotros. Sabemos que en todos los autos de erradicación de una demanda se hace saber a las partes que pueden ir al centro público de mecanismos. Les pregunto, ¿eso en realidad tiene algún impacto? ¿Que se ponga en el auto de erradicación? No. A veces las personas ni siquiera lo entienden o se enteran realmente. Es como letra muerta en ese acuerdo que busca cumplimentar en la formalidad lo que dice el 17 constitucional. Pero ¿hasta dónde la formalidad nos está permitiendo llegar al propósito? Lo dice el mismo 17 constitucional. Por encima del formalismo privilegia la solución. Y si ponerlo en papel no está privilegiando la solución porque el hecho de colocarlo en el auto de erradicación no garantiza que las personas realmente entiendan el acceso a la justicia alterna, pues no lo estamos logrando su propósito. Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma en el marco del Código Nacional? La oralidad. Si ya no permeó a partir del auto de erradicación, la oralidad a nivel de todo el territorio nacional obligará a que el operador de justicia en esta audiencia preliminar haga la conciliación o derive en oralidad, en inmediatez, el asunto al centro alternativo. A destacar entonces este punto importante desde el artículo 457 y me gustaría desde aquí que no sea como una charla técnica, sino plantearnos los puntos de reflexión. Si tú tienes un conflicto derivado del cual ya pagaste a una persona abogada, cada parte tiene una persona abogada, ya está la demanda, llegas a la audiencia preliminar, este es oral, te está atendiendo la persona secretaria de acuerdos, la persona juzgadora. ¿Qué tan dispuesta vas a estar o dispuesto? ¿Qué tan dispuesta la ciudadanía va a estar a que por el solo hecho de que el secretario de acuerdos o de su señoría en inmediatez les diga que pueden llegar a un convenio? ¿Qué tan dispuestos van a estar si solamente se los mencionan de esa manera? Es decir, lo que quiero trasladarles es que si en la estructura o la formalidad de una audiencia oral, su señoría se limita a decirles que es su derecho poder resolver el asunto a través de conciliación o ir al centro público de mecanismos, aunque sea oral e inmediato, no va a pasar nada.
porque las personas en su psique ya pusieron una demanda, ya contestaron una demanda. En su perspectiva de justicia, ahí se va a resolver el asunto mediante una sentencia. Esto implica el desarrollo de habilidades que permitan el acceso efectivo a ese derecho humano. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no nada más se diga, tienen ustedes el acceso a la justicia alterna a través de que si quieren llegar a un convenio, pues este es el momento. Ojalá que lleguen al acuerdo y si no llegan al acuerdo, pues continuaríamos con la secuela procesal. También si quieren se pueden ir a un centro público de mecanismos y si también si gustan, pues hay mediadores privados, ¿no? Eso no va a impactar en las personas. Al contrario, en algunos casos puede generar hasta molestia y decir, se quiere quitar el asunto. ¿Qué parte no entiende de que no queremos llegar a un acuerdo? Si no, pues no hubiéramos puesto una demanda o no hubiera contestado la misma. Es decir, la implementación de la justicia alterna sí implica un proceso de humanización y de proximidad que no se resuelve con la inmediatez de la oralidad. La oralidad, para que realmente consiga la proximidad, tiene que desarrollar habilidades desde quien la opera, para que no solamente se vuelva a recitar, sino que realmente tenga un impacto en las personas y que entiendan de qué va su derecho humano a esa posibilidad. De lo contrario, vamos a tener, pues sí, la parte en la estructura de la audiencia oral donde se les diga que este es el momento para llegar a un convenio, que pueden acudir a un centro público de mecanismos, etcétera, pero esto no va a producir en las personas el impacto del entendimiento que se busca en que estén enteradas de ese derecho. En algunos otros momentos les he dicho a personas juzgadoras en capacitaciones, a ver, invítame a llegar a un acuerdo, invítame al centro de mediación, invítame. Y algo que me he dado cuenta es que sacan por delante la bandera del convenio. Es para que lleguen a un convenio. No, no quiero llegar a un convenio, por eso ya puse una demanda. Con este señor no se puede hablar. Es más, ni quiero. O sea, ya hasta aquí llegó el punto, por eso demandé. Si las personas sacan por delante el convenio, sin vincularlo con lo que dice el artículo tercero y 17, el tercero del Código y el 17 de la Constitución, pues realmente no se va a producir un efecto diferente. Ese es un punto clave a identificar. Además, cuando se habla de mediación y de justicia alterna, algo que lastima mucho a la propia justicia alterna y a sus propósitos es que se diga, es para que lleguen a un convenio, ¿no? Y de pronto, ¿cómo se habla de los centros públicos de mecanismos? Que despresurizan al sistema judicial. ¿Por qué? Si atienden el asunto y se llega a un convenio, es un asunto menos para los tribunales. Es cierto que ese es uno de sus efectos. Claro que sí, despresurizamos el sistema judicial, pero no fue hecho para eso. Porque si nosotros hablamos de que a través del convenio se despresuriza el sistema judicial, parece que estamos atendiendo la necesidad del sistema judicial y no de las personas. Parece que lo que importa es resolver el asunto para que el juzgado no tenga carga de trabajo y que no estamos entendiendo que en el ejercicio humano de la justicia alterna está resolver la controversia de fondo desde las personas. Un punto clave es comprender que la justicia alterna cambia la verticalidad a la horizontalidad. Y si no lo haces desde y con ellas, seguirás en un sistema vertical. Aunque anuncies en el marco de la audiencia oral que pueden llegar a un acuerdo. Entiéndase que el acceso desde la justicia, desde las personas en horizontalidad, sí implica un nivel de acompañamiento. Y lo hablo realmente porque para nadie es nuevo, les decía hace un momento, la conciliación dentro de los procesos, ni civiles ni familiares. Pero si nosotros entendemos el propósito de que está en el artículo tercero reglamentado el artículo 17 constitucional, podemos hacer una reflexión de lo que hasta este momento no nos ha funcionado. Y después, ¿qué podemos identificar? Bueno, además del artículo 457, tenemos el artículo 460, ¿no? Que nos habla de que depurado el procedimiento, la autoridad jurisdiccional procurará conciliar las partes, salvo que el asunto sea sobre derechos intransigibles. De nueva cuenta, su señoría a conciliar. En ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el 17 y regulado en el artículo tercero. Y vuelvo al reto. Las personas juzgadoras tienen muy buenas herramientas desde la experiencia que tienen gestionando un conflicto. Claro que sí. Claro que sí. Hay extraordinarias personas juzgadoras que
procuran la conciliación entre las personas, pero también está la otra parte que no garantiza para la totalidad de este acceso, que es quien regaña a las partes, quien sermonea a las partes y quien le dice a las partes lo que tienen que hacer. Ninguna de esas tres opciones es conciliación. Ninguna de esas tres. Por eso la ciudadanía, de pronto, por lo que hace la justicia alterna, tiene serias críticas, porque de pronto pareciera que se quieren quitar el asunto o que quieren poner a negociar lo que no se negocia, porque no estamos entendiendo la proximidad que implica hablar de la justicia alterna. Nos dice este mismo artículo 460 que dentro de la misma audiencia las partes podrán solicitar un receso razonable para desarrollar pláticas conciliatorias entre ellas sin la presencia de la autoridad jurisdiccional. Este es punto para los abogados y abogadas. Sepan que en el marco del juicio oral civil existe de regulado dentro del 460 que la persona juzgadora lo procurará, pero que también puede darse un receso para que exista un ejercicio de negociación directa, pura e inmediata entre las partes involucradas. Entonces, importante señalarlo para las personas abogadas, porque también es una invitación para las personas abogadas a evolucionar en el ejercicio de la abogacía. Hay quien dice que el que es abogado no concilia. Yo he leído en redes sociales que dice, el trabajo de los abogados no es conciliar. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento estructural, social, relacional, dado desde el perfil de la persona abogada, desde su formación, de que está para atacar al otro. Es decir, hemos entendido que defender es atacar. Y luego entonces el abogado que concilia es porque no sabe litigar, porque está para litigar. Y en los pies y en la vida de las personas, realmente una persona que le paga a una persona abogada, ¿le interesa que acumule fojas y tomos si eso no representa una solución? Claro que no. A una persona abogada se le busca para que le ayude a resolver un conflicto. Hemos sido nosotros los que hemos construido la idea equivocada de que defender es atacar, de que representar es atacar. He leído justo que dicen, si escuchas que un abogado quiere conciliar, huye, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya estás en el juicio y tienes una persona abogada y no llevas un año, sino llevas dos? Y además estás esperando fecha de audiencia y le reclamas a la persona abogada y le dices, oye, el asunto lleva meses. ¿Y mi audiencia? ¿Y mi peritaje? Y la persona abogada, ¿qué le responde? Estamos en eso, estoy en trámite, ya lo promoví, ya lo pedí, pero estoy en espera. ¿Realmente está resolviendo? Aquí un llamado a la evolución del ejercicio de la abogacía, porque claro que dentro de la justicia alterna se puede ejercer la abogacía. Al final del día, la representación jurídica implica que las personas tengan un consentimiento informado respecto de sus derechos para poder tomar decisiones. Claro que se ejerce la abogacía desde la justicia alterna y no están en competencia. Las personas tienen derecho a comprender la dimensión de sus derechos para poder tomar decisiones. Y eso no lo va a hacer el mediador, ni lo va a hacer la persona juzgadora cuando esté intentando la conciliación. Claro que ocupamos a las personas abogadas. Y en el reto del litigio va la siguiente. A veces no hay bolsillo que aguante para pagarle al abogado resolver el asunto. Les pongo otro reto. En la mano tenemos un código nacional para implementar, tiempo máximo 2027. Y en la otra mano tenemos una reforma judicial. Hay personas que en este momento están siendo capacitadas para la implementación del código que en el 2027 ya no van a ser juzgadoras. ¿Qué pasó con esa parte que implica la implementación? ¿Qué pasa con esos retos? Te invito, persona abogada, a que lo mires. Y si no por convencimiento, por conveniencia, pero que adviertas las posibilidades de representación y asistencia a las partes que llegan contigo porque te tienen confianza y porque lo quieren resolver. Así. Se cobra igual
¿O no cobras cuando haces mediación? Claro que se cobra porque estás ejerciendo un acompañamiento desde un nivel de comprensión y de manejo jurídico. Por supuesto que sí. Los convenios en este país para que surtan efectos de cosa juzgada y tengan certidumbre jurídica requieren de conocimientos jurídicos. Es que la justicia alterna no sustituye a la tradicional, complementa nada más en el acceso a la justicia. Les invito a reflexionar esta parte, que me quedó muy, muy clara de comprender que hay personas operadoras que, aún siendo capacitadas en estos tramos de tiempo, no sabemos si en la implementación y en el proceso democrático de la reforma judicial estén para el siguiente año. ¿Eso cómo va a repercutir en tu ejercicio de abogacía o en tu operación jurídica como persona secretaria de acuerdos, como persona juzgadora? Bueno, ¿y cómo va a repercutir a las familias? ¿Cómo va a repercutir a la ciudadanía? Eso es ver el vaso medio lleno, medio vacío. Lo queremos ver medio lleno, estamos a tiempo. Si bien ya tenemos como los dedos en la puerta porque nos falta muy poco tiempo para la implementación, no quiere decir que todo esté perdido. Te estoy invitando a la reflexión y al entendimiento de lo que implica implementar un código nacional, la reforma judicial, aprovechar las bondades de ambas reformas, sí, y la puerta que nos abre la justicia alterna, para ver ese vaso medio lleno en lugar de medio vacío. También es importante destacar que el artículo 461 insiste que cuando en la audiencia no se logre la conciliación, lo planteado por las partes no se va a registrar en ningún medio, ni producirá ningún efecto dentro del procedimiento fuera de él. Asimismo, se les hará saber a las partes la posibilidad que tienen en todo momento para llegar a un acuerdo e incluso acudir al Centro de Justicia Alternativa o institución análoga. ¿Qué representa esto? Vinculación interinstitucional. Juzgados, centros públicos de mecanismos, sí o sí para implementar el Código Nacional, pero para implementarlo no solo de formalidad, sino en un nivel de eficacia real. Y aquí también entran los mediadores privados, porque la ley general abrió la parte de la mediación privada y estipuló procesos de formación y de certificación validados por los propios poderes judiciales. Entonces, en el acceso a la justicia alterna, ¿yo tengo derecho a llegar a un convenio dentro del proceso civil? Sí. ¿Tengo derecho a ir al centro público de mecanismos? Sí. ¿Tengo derecho a acceder a un centro de mediación privado? También. También. Eso está dentro del acceso a la justicia alterna. Ahora, ¿qué punto importante hay que destacar del 460 y del 461 del Código Nacional? Le dice a la persona juzgadora que tiene que procurar la conciliación, pero ojo, el 461 que les acabo de leer dice que si no se llega a un arreglo, nada de lo dicho en ese momento podrá ser tomado en cuenta en el proceso. Vámonos a la vida real y práctica. Su señoría está intentando llegar a un acuerdo con las partes. ¿Dejó de ser su señoría? No. Aunque su señoría le diga a las partes que nada de lo que digan en ese momento va a ser usado en favor o en contra o tomado en consideración para una resolución, porque aquí estamos en la fase del proceso para conciliar, sigue siendo su señoría. Y en la psique de las personas, su señoría es quien va a resolver el asunto si no llegan a un acuerdo. De pronto, esto nos representa la disyuntiva de hasta dónde las personas se van a abrir realmente a dialogar en frente de la persona que en el caso de no llegar a un acuerdo va a resolver el asunto. Por eso, la mediación y la conciliación se ha destacado siempre porque es un tercero imparcial y neutral. No quiere decir que su señoría no sea imparcial y neutral, lo es para efectos de su proceso, pero para efectos de un diálogo que genere ese nivel de espacio seguro y de confianza abierta, de no cuidar mi postura, sino realmente abrirme al diálogo, impacta. Impacta que yo diga a la persona juzgadora que ya conoce la demanda y la contestación algo diferente en el momento de que estamos conciliando. ¿Será que se atrevan las personas a plantear algo distinto a lo que ya dijeron en su demanda o en su contestación con el ánimo de negociar? No, es el juez. Eso puede incidir. No digo que en todos los casos, porque no quiero perder la objetividad, pero puede pasar. Al final, una persona mediadora sí está obligada a guardar la confidencialidad y no tiene participación en juicio ni rinde un informe.
Ese es la parte que robustece a quien asiste a otros en el ejercicio de la mediación y la conciliación. Claro que hay un buen número de asuntos que estoy segura, si se procura la conciliación de verdad, su señoría va a poder resolver a nivel de cancha, porque hoy en día hay muchos que se resuelven así. Sí, estoy hablando de los que no, porque en el acceso a este derecho humano de acceso a la justicia, pues estamos todas y estamos todos. Importante plantear esa reflexión. Después, en el artículo 551 del Código Nacional, fíjense, en el juicio especial hipotecario, nótese el impacto, el alcance y cómo permea a lo largo de todo el código la importancia de la justicia alterna. Nos dice en el juicio especial hipotecario, artículo 511 del Código Nacional, en la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional abrirá una etapa de conciliación o mediación. Y en caso de no llegar a un convenio, las partes expondrán sus alegatos de inicio y se procederá al desahogo de pruebas admitidas. Expresarán las partes alegatos de cierre y enseguida la autoridad explicará de forma breve, clara y sencilla, en un lenguaje cotidiano, su sentencia definitiva. ¿Qué pasa con el juicio especial hipotecario? Implica un nivel de atención que, si ustedes se dan cuenta, está muy caracterizado por la celeridad. O sea, en ese momento se abre la posibilidad de la negociación, no se da pruebas, alegatos de inicio, alegatos de cierre, emisión de la sentencia. Importante que ahí se logre la conciliación mucho. Y se toca por lo que hace al juicio especial hipotecario, donde se advierte la transversalidad de los mecanismos alternativos de solución de controversias en el proceso hasta en la audiencia de juicio. Después tenemos el artículo 524 del Código Nacional, la conciliación de la persona juzgadora. Y ahí nos vamos al juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral, que es otra figura. En el juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral, en el artículo 524 también se señala, en la audiencia de juicio se abrirá una etapa de conciliación y mediación. En caso de no lograrse un convenio, las partes igual expresarán alegatos de inicio, pruebas, alegatos de cierre y emisión de la resolución. Ya vamos dos, especial hipotecario y de arrendamiento inmobiliario. Naturaleza civil, importancia de la conciliación y forma de implementación en estos procesos que son especiales por su celeridad. Después, es importante advertir que en el artículo 550, ya concluyendo la materia civil y yéndonos a la materia familiar, el 550, ya en la oralidad familiar, ¿qué le dice a la persona juzgadora? Algo muy interesante, el artículo 550, fracción segunda, nos hace referencia a que las personas juzgadoras, ¿no? Primero el 550 nos dice que corresponde a las autoridades jurisdiccionales intervenir de oficio en los asuntos que afecten los derechos de las personas que pertenezcan a grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y en su fracción segunda dice que dentro de esta obligación de las autoridades jurisdiccionales está procurar la preservación de los vínculos familiares, sin que ello implique, ojo subrayado, resaltado, sin que ello implique una vulneración a los derechos de las personas involucradas en la controversia. Para dichos efectos, también deberán informar a las partes los beneficios del procedimiento de justicia restaurativa. Punto aquí sobre la I. Para preservar los vínculos familiares, le dicen a la persona juzgadora, a la autoridad jurisdiccional, que dentro de su obligación de preservar estos vínculos, deberá informar a las partes los beneficios del procedimiento de justicia restaurativa. No dice mediación o conciliación. Dice justicia restaurativa y tiene una razón. La justicia restaurativa familiar fue regulada de manera especial en el Código Nacional. Y viene la siguiente reflexión. ¿Entendemos la diferencia entre mediación, conciliación y justicia restaurativa? Evaristo, sí, no me queda ni la menor duda, y muchos de los que están aquí, pero ¿qué pasa con el operador jurídico? Dice el 550 fracción segunda, que reconoce que hay poblaciones vulnerables y que debe protegerlas. Y que para eso deberá informarle de los beneficios de justicia restaurativa, no de mediación y conciliación. Nótese que el código va haciendo esta diferencia en cuanto a metodologías, porque ahí no está privilegiando el convenio, ¿qué está privilegiando? El vínculo y a las personas.
Eso significa que su señoría o la persona secretaria de acuerdos no puede invitar a justicia restaurativa de la misma manera que invita a mediación a conciliación. Porque nótese que el 550 habla de atención a vulnerabilidades y a preservar vínculos familiares sin menoscabo para los derechos de las personas. O sea que no se trata de negociación asistida, sino habla de el vínculo. Entonces, si nosotros no entendemos la diferencia entre mediación y justicia restaurativa, van a seguir invitando a llegar a un convenio. Y las personas cuando están en un estado de fragilidad, de vulnerabilidad, de indefensión, de amenaza, de todo lo que ustedes saben que pasa en los juicios familiares, no quieren llegar a un convenio. Si en materia civil es complejo, se antoja complejo, en materia familiar todavía más complejo. Además, no están en condiciones de llegar a un convenio, ¿eh? No lo están. Y para que esto sea sin menoscabo de sus derechos, hay que entender que el proceso de justicia restaurativa regulado por el propio código es diferente a mediar y a conciliar. Subrayar entonces que este derecho humano de acceso a la justicia en cuanto a la materia familiar y la obligación de la autoridad jurisdiccional de preservar los vínculos familiares sin menoscabo de los derechos de las personas está referenciado a justicia restaurativa, no a mediación a conciliación. Y no es porque la mediación y la conciliación sean mejor o peor que la justicia restaurativa. Yo soy mediadora, conciliadora y facilitadora de justicia restaurativa y no estoy a favor o en contra de ninguna. Entiendo que se aplican a contextos y necesidades distintas. Hay procesos que permiten perfectamente bien la mediación familiar, hay procesos que no la permiten. Por favor, si hay asimetría de poder, si hay un grado de vulnerabilidad, es totalmente ajeno a los derechos de las personas, de la niñez, del género, de todas las familias, que los invites a llegar a un convenio. No están en condiciones, ni en simetría, ni en posibilidades de tomar decisiones que no vayan ni siquiera, que aseguren que no van en contra de sus derechos. Por eso hay que entender que no es mediación y que no es conciliación. Vamos a entenderlo un poco más y aquí me voy a dar la oportunidad de hablar de un tema muy interesante que son las medidas de protección en cuanto a la justicia restaurativa familiar. Pero antes de eso, nos dijo el 550, fracción segunda, que para la parte de preservación del vínculo, sin menoscabo de los derechos de las personas, señala justicia restaurativa. Pero el 560, juicio oral familiar, nos dice algo bien importante. Nos dice que la autoridad jurisdiccional tiene, sin perjuicio de las obligaciones especiales que la ley le concede, las siguientes facultades: convocar a las partes a su presencia en cualquier tiempo para intentar la conciliación o cualquier otro medio alterno de solución de conflictos. Ojo, exceptuando aquellos casos que involucren violencia de cualquier tipo, incluida la de género y para cualquier persona, niña, niño y adolescente. Justo lo que les acabo de decir. Donde exista violencia no puede conciliarse. Pero regreso a subrayar la idea anterior. No, justicia restaurativa ni siquiera la tendríamos que entender como un mecanismo. Para empezar. Justicia restaurativa, el código sí tuvo un gran acierto que no tuvo la ley general. El código le dio una sección especial. Son 3 artículos, Claudia, sí, pero le dio una sección especial. ¿Y qué pasó con la ley general? Nos dio 5 artículos de justicia restaurativa para todas las materias en las que cabe la ley. Entonces, hay que comprender muy bien que el código habla justo que cuando existe violencia de cualquier tipo no se puede conciliar. Pero el propio código regula un proceso especial que se llama justicia restaurativa familiar, que no es conciliación. Y que para entender eso hay que conocer la metodología, no solo leer la ley. Porque cuando tú conoces la metodología, sabes que la justicia restaurativa tiene 2 grandes fases. Que la primera es trabajo previo preparatorio y la segunda es toma de decisiones. Y que la primera parte de trabajo previo preparatorio garantiza la no revictimización. Y que ni siquiera sientes a dialogar a una parte con la otra si no hay condiciones. Entiéndase que el trabajo previo preparatorio es 1 a 1.
con todo aquel que tenga que involucrarse. No estamos hablando en justicia restaurativa de un proceso en el que desde un primer momento nos sentamos a llegar a un acuerdo o a un encuentro o a un diálogo entre las personas. No es así. Existen intervenciones uno a uno para garantizar la identificación del conflicto, la necesidad y las formas de reparación. Y si no hay reconocimiento de la responsabilidad, nunca jamás pasas a la fase de toma de decisiones, porque eso sí conllevaría a la revictimización. Eso habla de ética y formación. Quien tenga formación lo va a entender y lo va a operar y por lo tanto va a poder ejercer con ética. Pero las personas que operan también tienen que saber que justicia restaurativa no es conciliar, que tiene un proceso distinto de acompañamiento y que jamás pasarás a una sesión conjunta para toma de decisiones si no hiciste un trabajo previo uno a uno donde se garantice la no revictimización. Y que por eso no podemos meter en el mismo entendido de gestión del conflicto conciliar que justicia restaurativa. Se aplican a contextos totalmente diferentes. Ahora, este mismo Código Nacional, desde estos artículos, después bueno, en el juicio oral familiar, sigue mencionando la parte de que la autoridad jurisdiccional les hará saber a las partes de que pueden acudir al Centro Público de Mecanismos, y el artículo 667 dentro del juicio oral familiar es justamente donde se habla del avenimiento que puede dar por terminado el asunto dentro de la audiencia y que si se llega a un acuerdo, la persona juzgadora pues lo elevará a la categoría de sentencia, ¿no? Pero insiste también en la materia familiar, así como en la civil, de que en el caso de que no se hubiera llegado a un acuerdo, nada de lo dicho ante su señoría podrá ser usado en el proceso. Y volvemos al mismo razonamiento, las personas se abrirán de la misma manera. Entonces, ¿qué advertimos de este 667? La procuración transversal de la conciliación, que en casos de violencia tampoco se puede conciliar, la confidencialidad del proceso de conciliación intraprocesal y la imparcialidad que debe tener la persona juzgadora. Y en el 672 es justamente donde se nos habla de la junta anticipada. El juicio oral familiar va a tener una audiencia preliminar. Dentro de esa audiencia preliminar, una junta anticipada a cargo de la persona secretaria judicial. En esa anticipada está la posibilidad de formular propuestas de convenio. Esta no se videograba. Si llegan a un acuerdo ante la persona secretaria judicial da cuenta a la persona juzgadora. Y la persona juzgadora revisa el acuerdo para poderlo sancionar. ¿Ok? Y todavía nos dice el código que en el caso de que con la persona secretaria de acuerdos no se haya llegado a un arreglo, en la segunda fase de la audiencia preliminar, es decir, ya ante la persona juzgadora va a insistir, aquí está, en procurar la conciliación o mediación entre las partes. O sea, tenemos dos momentos dentro de la audiencia preliminar. Uno, ante la persona secretaria judicial, otra todavía ante la persona juzgadora. ¿Ok? Y aquí les subrayo que en la segunda fase de la audiencia preliminar es posible que la persona juzgadora advierta que si no fue posible alcanzar la solución del conflicto a través de mediación o conciliación, puede, con fundamento en el artículo 550, fracción segunda que acabo de mencionar, en el ánimo de preservar los vínculos familiares sin menoscabo de los derechos de las personas con la seguridad debida, derivar a justicia restaurativa. De ahí la importancia de que se entienda la diferencia metodológica entre estas figuras. ¿Ok? Es posible que la persona juzgadora advierta que en este momento no es posible que las personas tomen decisiones y lleguen a un acuerdo. Pero ¿en dónde ponemos, en qué momento procesal ponemos esta posibilidad de que el juez les haga a las personas del conocimiento que existe justicia restaurativa? En esta audiencia preliminar. Ok, no es el momento, no hay condiciones, no es posible. Es tu derecho que yo te haga saber cómo funciona la justicia restaurativa, que te dé seguridad a través de eso y que en función de ello puedas tener acceso a un proceso de justicia restaurativa. Antes de irme a la parte específica de justicia restaurativa familiar, donde quiero, como les decía, hablar de medidas de protección, decirles que tienen también un gran reto los centros públicos de mecanismos, incluso los mediadores privados, en su formación relacionada con el concurso de acreedores. Porque la figura del concurso de acreedores en términos del Código Nacional
Aplica para cuando las personas no tienen la calidad de comerciantes. Si tuvieran la calidad de comerciantes, aplican las reglas del Código de Comercio. Si no existe la calidad de comerciantes, va a aplicar el concurso de acreedores por la materia, en términos del Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero resulta que entre el artículo 815 y 821 señala que la persona facilitadora puede ayudar o auxiliar a la autoridad jurisdiccional en el proceso judicial cuando así se ordene. Pero ojo, porque estos artículos del 815 al 821 plantean dos supuestos. Uno, que la persona facilitadora que le ayude a negociar el asunto relacionado con el concurso de acreedores sea del Centro Público de Mecanismos, pero también habla de que pudiera ser un facilitador privado en una parte extrajudicial. ¿Cuál es el reto? Que las personas que coadyuven por la vía pública o la vía privada a la solución del conflicto en concurso de acreedores deberán integrar listas de créditos, verificar pagos y auxiliar a las partes para la reestructuración de adeudos e incluso la reorganización económica. La reflexión es la siguiente: las personas que median civil, familiar, mercantil, penal, sabemos esto de integrar créditos, de sacar la lista de créditos, de ubicar posibilidades de pago, de caminar a la reestructura económica, de pasivos, de activos, de intereses. Quiero con esto decirles que esta parte sí requiere de una especialización, porque es muy diferente a familiar, es muy diferente a otras materias, tiene una característica: entregar listas de créditos, orden de prelación, pasivos, activos, intereses, la regulación al respecto, la reorganización económica. O sea, estamos hablando de otro punto que permite una especialización para los públicos y los privados en el auxilio del concurso de acreedores. Y finalmente, la parte de justicia restaurativa familiar. Bueno, concretamente, me voy muy concreto. El 584 habla de justicia restaurativa familiar, entendiéndola como que las partes reconozcan la existencia del conflicto, 1, 2, asuman su responsabilidad y 3, participen en la reparación del daño. Punto 1. En la fase previa, donde no hay encuentro, donde no se negocia la víctima con el ofensor, sino se hace el trabajo fino de trabajar uno a uno con las partes, sin exponer a revictimización, se trabaja con el reconocimiento de la existencia del conflicto y las necesidades que derivan de él. Se trabaja el reconocimiento de la responsabilidad, porque no podemos hablar de reparación de daños sin reconocimiento de responsabilidad. El 584 plantea que puede arribarse el proceso de justicia restaurativa con o sin suspensión de juicio. Con suspensión de juicio, se suspende el juicio hasta por 3 meses y todas las medidas que haya dictado su señoría quedan vigentes durante esa suspensión de 3 meses para que se intente el proceso restaurativo. Pero las personas también pueden arribar a justicia restaurativa sin suspender el juicio. Por un lado el juicio y por otro lado el proceso de justicia restaurativa. El código también en esta regulación hace referencia a que basta con que la persona, alguna persona no quiera continuar con el proceso restaurativo para que inmediatamente se dé por terminado y sin ninguna dilación se continúe con el juicio. Pero también plantea que ante la inasistencia de alguna de las partes, sí, la persona facilitadora lo informe a la persona juzgadora y se dé por terminado el proceso. ¿Por qué lo plantea así? Para que no se use el proceso restaurativo como una forma de dilación procesal. Te digo que sí quiero ir a justicia restaurativa para retardar el proceso, suspendemos el trámite, pero en realidad no tengo voluntad de resolverlo. Solo lo uso como una forma más de ejercer violencia. No, los puntos están muy marcados. Si no hay voluntad, si no hay asistencia, incluso ahí aplica la interpretación sistemática del Código Nacional con la Ley General, en tanto que la Ley General le dice a las personas facilitadoras que si advierten una postura de las partes que no está encaminada a resolver, pueden dar por terminado el asunto, para que a través de mediación o justicia restaurativa no se generen formas de revictimización.
usando los procesos para dilatar y no para resolver. El 585 nos dice que para la implementación de estos procesos se puede auxiliar la autoridad de personas facilitadoras, mediadoras, psicólogas, trabajadores sociales, y el punto sobre la I aquí del 585, y no me cansaré de decirlo, es que dice el 585 que para ser persona facilitadora se debe cumplir con la certificación que para dichos efectos expida la autoridad competente. ¿Cuál certificación? Artículo 21 de la Ley General. Proceso de formación básica no menor a 120 horas, con un proceso de evaluación que permita la certificación. Pero además dice el mismo 21 que si quieres operar procesos restaurativos debes de tener una capacitación de mínimo 60 horas. Ojo, para llevar procesos restaurativos. Así lo dejó en la generalidad, artículo 21 de Ley General. ¿Pero qué dice el 585 del Código Nacional? Que además tienen que estar especializados en materia de familia. ¿A qué voy con esto? Si tú eres una persona facilitadora pública y privada, que ya está certificada de acuerdo con la ley general, incluso ya tomaste 60 horas de justicia restaurativa, en términos de la ley ya puedes llevar procesos restaurativos. Nada más que si los quieres hacer en materia familiar, el 585 dice que debes estar especializado en familia. Y esto tiene una razón de ser poderosa. El Código Nacional, una de sus características, habla justamente de la participación segura de la niñez, de la especialización en la representación jurídica en materia familiar, y eso no podía dejar de lado a la mediación o a la justicia restaurativa. La propia Ley General establece especialistas en niñez para la participación segura de niñas, niños y adolescentes. Y el Código Nacional 585 dice, sí, en términos de la Ley General, perfecto, nada más que nos puso algo, especializados en materia familiar. Esa es la materia pendiente. Y el otro punto es estimar que hoy ya existen parámetros de evaluación para justicia restaurativa y que en términos de esos parámetros de evaluación para justicia restaurativa no basta con que curses las 60 horas, sino que demuestres competencias. Y es porque se tocan derechos y personas vulnerables y porque la perspectiva de género, de niñez y todos los derechos humanos inmersos en un conflicto familiar no pueden dejar de lado ni siquiera porque se trate de mediación o justicia restaurativa, el nivel de especialización. Si nosotros como mediadores estamos pensando que la especialización es para los jueces, para los abogados y nosotros no, los invito a la reflexión. La propia Ley General y el Código lo establecen. No podemos estar al margen de esa garantía cuando llevemos asuntos de naturaleza familiar. El artículo 586 es el que describe qué pasa cuando las personas arriban a un acuerdo. En la cancha de la persona facilitadora se llama plan de reparación del daño, y la persona facilitadora dará cuenta a la persona juzgadora de que las personas han arribado a un plan para que la persona juzgadora señale fecha de audiencia, y en una audiencia oral donde están las partes también asistidas por sus representantes legales. Y ojo, nos dice el código en el 586 que en todos los casos, en esta audiencia de revisión de ese plan de reparación del daño, en todos los casos va a estar presente el agente del Ministerio Público. Y en caso de que así lo considere la autoridad jurisdiccional, la persona representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal o de cada entidad federativa. ¿Por qué? Porque no se trató de mediación, no se trató de conciliación, se trató de asuntos donde el propio código dice que pueden existir, aquí está 586 fracción segunda, conductas de violencia. Entonces, el nivel de tutela, de seguridad jurídica y de protección, por mucho que se haya llegado a un acuerdo, no está al margen de la representación social y jurídica y de la tutela del Estado. Es importante subrayar que por primera vez se habla de acuerdo reparatorio en una materia que no es la penal, entendiéndose que no se trata de mediación y conciliación. Para quien diga, eso no tiene sustento en otro lado, está en el propio código, plan de reparación del daño. Y en una lógica, ¿por qué crees que el Ministerio Público tiene que estar presente en esa audiencia? Incluso la Procuraduría de Defensa de la Niñez. Porque por encima el único límite de la voluntad de las partes, ¿cuál es? La legalidad. Y dentro de la legalidad, la protección a las personas vulnerables.
Esto no se trata de negociar violencias, ni de poner a negociar a víctimas con ofensores, ni de pasar por alto la seguridad jurídica personal y humana de las niñas, niños y adolescentes que en muchos casos están inmersos en estos procesos. Y importante que a este punto quería llegar. Tenemos una ley general de víctimas y tenemos una ley general, una ley de acceso a una vida libre de violencia. Ahí se establece que cuando existen medidas de protección, no se puede, fíjense, me llama mucha atención que la ley general dice que a las víctimas no se les puede obligar a conciliar. Los invito a la reflexión. A las víctimas ya nadie. Así lo dice la ley general, que a las víctimas no se les puede obligar a conciliar. No solo a las víctimas, a nadie dejaría de ser conciliación. Pero así lo dice la ley general de víctimas. El otro punto es que hablo de conciliación. Y todavía cuesta mucho trabajo entender que no se trata de conciliación, que esto es justicia restaurativa, que en materia penal se hace justicia restaurativa hasta en delitos graves en la fase de cumplimiento de la sentencia. Por aquí está Reinita, que fiel testigo de niños y con ella en el Estado de México. Gracias por estar aquí, Reina. Ella es testigo de los procesos restaurativos con niños y niñas en internamiento por delitos graves, donde no se buscaba variar la sentencia, pero sí reparar daños, empezando por esas niñas y niños que en muchas ocasiones fueron primero víctimas de sus entornos familiares antes de ser ofensores de alguien más. Y ella sabe lo valioso de los programas restaurativos. De hecho, si yo me dedico a la materia familiar es porque empecé en la materia penal con adolescentes en ese equipo, con Rosa, con Reinita, que sabe muy bien el impacto que tienen esas personas tratar los asuntos desde justicia restaurativa, porque no es negociación. No permitamos que sea necesario atender a las niñas, niños y adolescentes en entornos de internamiento por delitos graves, porque ya llegamos muy tarde. Antes de ser ofensores fueron víctimas de su primer entorno. Y no es una justificación, es una forma de entender lo que pasa. Y por eso la seriedad de comprender lo que ofrece la justicia restaurativa en entornos familiares y la responsabilidad de su manejo. La Ley General de Víctimas habla de que cuando existen medidas de protección, no se puede reunir a la persona víctima con la persona que le ha generado daño. Y aquí, importante para la formación de personas facilitadoras públicas y privadas, entender que debemos desarrollar parámetros de detección de riesgos, porque sí existen asuntos donde puede estar en peligro la integridad de las personas inmersas en el conflicto, y sí habría limitantes en ese sentido. Nada que ponga en riesgo la integridad de las personas, ni siquiera en el nombre de la justicia restaurativa y la buena intención de hacerlo puede justificarlo, pero es importante que quien opere identifique esos riesgos. Hay que desarrollar ítems, hay que desarrollar instrumentos que permitan hacer entrevistas a las personas en la fase previa para poder identificar esto por lo que pasan, hasta dónde permite llevar el proceso y hasta dónde no, e incluso canalizar a la instancia correspondiente. Hay un buen número de asuntos que permiten tratarlos sin exponer a la revictimización y la integridad de las personas. Hay otro número de asuntos que no, y esos los tenemos que mapear e identificar. En términos estrictos, en el 584 se habla solamente de que se exceptúa la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En una interpretación sistemática, pues nos queda un universo muy grande de posibilidades de intervención en justicia restaurativa, siempre con la responsabilidad de no poner en riesgo la integridad de las personas. De ahí la necesidad de desarrollar parámetros de detección de riesgos a nivel de procesos restaurativos. Por eso, la ley general habla de justicia terapéutica y justicia restaurativa. En la terapéutica no significa que vamos a hacer terapia, pero sí que podemos dotar nuestra intervención de herramientas tomadas de la justicia terapéutica para hacerlo en un ambiente seguro. ¿Cómo qué? De lo terapéutico también podemos desarrollar instrumentos de medición de riesgos. Y eso también nos puede ayudar a identificar en qué puntos sí podemos, en qué puntos no podemos y en qué puntos tenemos una gran área de oportunidad para hacerlo. Tenemos serios problemas para detectar violencias, no solo las personas mediadas o facilitadoras, también las servidoras públicas en muchos espacios
tienen serios problemas para detectar violencias. No toda es la violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia patrimonial, hay violencia económica, hay violencia simbólica, hay violencia sexual. Y tenemos muchos problemas para detectar violencias. Y cuando hablamos de reparar daños, sí, sí estamos trabajando con violencias, pero hay puntos clave para salvaguardar la integridad en este sentido. Hay otros asuntos, compañeras y compañeros, que les digo muchos jueces, van a llegar como guardia y custodia, pensión alimenticia y no como violencia familiar. Y tú sabes que requieren justamente de lo que dice el propio código, de preservar su vínculo. Preservar su vínculo no es reconciliar a nadie, ni que la víctima perdone al ofensor. En ninguna materia, ni siquiera la penal, la justicia restaurativa está enfocada a que la víctima perdone al ofensor. No romanticemos la justicia restaurativa, su objetivo no es el perdón, su objetivo es atender necesidades y reparar daños. Porque si no lo comprendemos, lo tergiversamos y dejamos de lado la posibilidad que es diversa de atender necesidades reales para las personas. Y pues dicho lo anterior, quisiera preguntar si tienen alguna duda, alguna inquietud para ir concretando esta charla en este mapeo que ya pudieron ustedes ver. Tocamos el especial hipotecario, tocamos el especial de arrendamiento, tocamos el juicio oral civil, tocamos el juicio oral familiar, tocamos la transversalidad de la justicia alterna, tocamos la ley general, tocamos perspectiva de infancia, tocamos perspectiva de género y el entendimiento entre lo restaurativo y lo que es negociación asistida. ¿Alguna inquietud? ¿Algo en lo que les pueda servir? Adelante, por favor, mi querida Silvia. Saludos hasta Guanajuato. Muchas gracias, maestra, lo recibo con cariño. Tengo una duda. Cuando tocó el tema de materia civil, haciendo alusión al artículo tercero del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en tratándose de responsabilidad civil subjetiva y objetiva, ¿también se entenderá que se manda conciliación? ¿Es cuánto? Pudiera, cabe, desde la transversalidad, estimada Silvia. Sí, es posible. Muchas gracias, maestra. A sus órdenes, Silvia. Aquí Geomi nos pregunta algo que habla de la especialidad del artículo 666 y qué bueno que lo preguntas, mi estimada Geomi, y comentarles que la especialidad de la que habla el 666 es para procesos judiciales. La especialidad de la que habla la Ley General y el Código Nacional en el 585 es para poder acompañar a niñas, niños y adolescentes en procesos de mediación y justicia restaurativa. O sea, son especialidades distintas. Tocante a la justicia alterna, la ley general habla de una participación segura de niñas, niños y adolescentes en procesos de mediación y justicia restaurativa, para lo cual deberán estar asistidos de una persona especialista en niñez. Seguimos en el proceso de comprender cuál es el perfil, quién es el especialista en niñez, el abogado, el psicólogo. Hablo para efectos de los procesos alternos. ¿Quién será el especialista en niñez para los procesos alternos? Porque ahí no es representación jurídica, ojo, es acompañamiento para dar un ambiente seguro. Y el 585 habla de especialista en familia, pero para efectos de justicia restaurativa. Especialidad en justicia, o sea, en justicia restaurativa y en materia familiar. Esto significa que si ya tengo la capacitación en justicia restaurativa, si yo quiero operar procesos en materia familiar estrictamente dentro de toda la salvaguarda que tiene el Código Nacional para la niñez y para el género, tengo que estar especializada en justicia restaurativa familiar, porque no es lo mismo hacer justicia restaurativa penal que hacer justicia restaurativa escolar, que hacer justicia restaurativa en entornos laborales. Tampoco es lo mismo dar acompañamiento y permitir una participación segura en materia familiar. Es por eso la parte de la especialización. ¿Ok? Pues me parece que ya no hay más inquietudes. Eso significa que Una más, perdón. Adelante, Arturo, por favor. Arturo Molina de Querétaro. Claro que te ubico muy bien. Qué gusto saludarte. Hola. Oye, una pregunta. Entendiendo que es una ley general y que Querétaro, hemos estado luchando muchos años por tener una ley que no tenemos, ¿no? Solamente el reglamento del Instituto de Justicia Alternativa del Tribunal. ¿Es conveniente hoy hacer una ley? El gobernador de Querétaro ha planteado la posibilidad de tener una iniciativa ahora con la reforma judicial de darle mucha fuerza al tema de la mediación y el arbitraje, pero ¿es necesaria una ley o tendríamos que buscar algún mecanismo diferente
para poder lograr ese objetivo? Esa sería una pregunta. Y la otra, pareciera que también ya el código maneja indistintamente los términos conciliación, mediación respecto al perfil de la atención, es decir, antes el conciliador tenía una visión más activa, el mediador no, pero pareciera que ya el Código Nacional los usa de manera indistinta, sin decir qué es lo que, cuál sería el rol del facilitador público o privado, ¿no? Serían mis dos comentarios. Sí, estimado Arturo, primero comentarte que en términos de la ley general, los estados de la República tenían un año para realizar procesos legislativos que les permitieran adoptar leyes que se ajustaran a la general, ¿no? Por eso la parte del adjetivo general. ¿Qué pasa si no lo hicieron? Que fue el 90% del país. No significa que no lo puedan hacer. Sí pueden hacer procesos legislativos que armonicen su ley estatal a lo que dice la ley general. El proceso es así tal cual, Arturo, de armonización, ¿no? O sea, tenemos ya el parámetro dado a nivel sustantivo, pero en la armonización son muy valiosas las leyes estatales, sobre todo porque la ley general no habló de metodología. Y sabes, sí es importante en las leyes hablar o distinguir cuando menos la metodología, porque, por ejemplo, la ley del sistema de justicia penal para adolescentes, que es ley modelo a nivel Iberoamérica, en el capítulo correspondiente a mediación y justicia restaurativa, sí nos describe la metodología, cuando menos enunciativamente hablando. Habla de, por ejemplo, esa no habla de conciliación, habla de mediación, incluso describe círculos multidisciplinarios. Gracias a eso es que en la Quinta del Bosque, en el Estado de México, les digo aquí que está Rosa, la pongo por testigo a Rosa Reina, porque hicimos muchos círculos donde realmente se veía lo que decía la ley, multidisciplinarios, facilitador y equipo multidisciplinario de la Quinta del Bosque, y trabajábamos con los chicos a nivel de grupo y hacíamos por esas cosas porque la propia ley nos ayudó a distinguir que no era igual mediación que justicia restaurativa. Entonces, lo valioso de los procesos legislativos de las entidades es dotar de lo que la ley no consideró y dar más luz, Arturo, para una adecuada implementación. En cuanto a la segunda parte, sobre todo en protección de niñas, niños y adolescentes, ¿no? A lo mejor la Ley General de Querétaro, estoy hablando de la Ley de Mediación y Justicia Restaurativa de Querétaro, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, que sí, por ejemplo, desarrollara o describiera quién es qué credenciales debe tener el especialista en niñez que acompañe a niñas, niños y adolescentes en procesos de mediación y justicia restaurativa. Aspectos como esos pueden ser adoptados a partir de esos procesos de armonización legislativa. La otra pregunta, sí, el código usa sin distingo mediación que conciliación, pero el código tiene que interpretarse de manera sistemática con la ley general. Y la ley general sí hizo la distinción respecto de la cual, y de manera muy respetuosa, no estoy de acuerdo, porque pareciera que el conciliador es más proactivo porque da una propuesta. Y de pronto me regreso a mis años de mediadora de todos los días y a todas las horas, y solo quienes hemos hecho realmente mediación sabemos que es más difícil que las partes arriben por ellas a un acuerdo a generar una propuesta que les diga cómo. Entonces creo que no se trata de proactividad, creo que ahí se equivocaron. Se trata de entender que en una metodología el conciliador presenta una propuesta y en la otra no, pero no lo dejaría como en proactividad. Concluyendo, si bien es cierto, el código hace referencia sin distingo a esos términos, la ley general sí hizo una diferencia. Muchas gracias. A tus órdenes, con mucho gusto. Adelante, mi estimado Evaristo, por favor. Gracias, gracias, mi querida maestra y amiga. Tú que andas metida en todo esto y que andas muy aventajada, ¿sabes si se está trabajando, se va a trabajar en algún estándar precisamente para ser el especialista en niños y especialista en materia familiar? ¿Le corresponderá al Consejo General o ya derivará de las legislaturas de cada uno de los estados? ¿O ameritará realmente que el código nos diga los cómo? Mira, yo creo que puede el Consejo Nacional de Mecanismos ayudar mucho, porque una de las ventajas de que hoy la Ley General forme un Consejo Nacional de Mecanismos es que este tiene comisiones y que las comisiones tienen tareas específicas justamente para la adecuada implementación de la Ley General. Si tenemos ahí una laguna en cuanto a quién tiene el perfil para dar un espacio seguro en materia familiar, en mediación y justicia restaurativa, el propio Consejo
pudiera darnos luz, así como emitieron lineamientos de capacitación para procesos genéricos de formación, pudieran darnos Yo creo que sí. luz para procesos de formación especializada. De hecho, los propios lineamientos hablan de formación continua. Para la parte de la formación continua es posible que el consejo pues, nos pueda ayudar, sin perjuicio, dicen los lineamientos, de que esta formación continua pueda darse acreditada ante los poderes judiciales. ¿A qué me refiero con esto? Que entidades acreditadas puedan presentar sus programas y un poder judicial acreditarlos y a partir de eso hablar de capacitación continua. Esa es una vía. La otra, la que le mencionaba Arturo, a través de procesos legislativos en cada entidad que nos vayan ayudando a complementar ya operativamente hablando lo que la ley general no nos dio. La tercera, en cuanto a estándares de competencias, sí existe uno que no quiero decir que se aplique estrictamente a lo que necesitamos, pero hay uno que se puede tropicalizar o adaptar sin perjuicio de que se cree otro, ¿no? Que es el 1649, que es atención a niñas, niños y adolescentes posibles víctimas en distintos entornos, que sí te ayudan a desarrollar un perfil de acercamiento y mapeo de atención a la niñez. No quiere decir que sea el ideal, solo estoy hablando del que ya existe, ¿ok? Ok, muchas gracias. A tus órdenes, con gusto, mi querido Ebristo. Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes, maestra Lilia, Miguel, si no existe ninguna otra inquietud. Les agradezco mucho que en viernes y a punto de la hora de la comida estén aquí conectadas y conectados. Me da un gusto enorme verlos. Sé que hay gente de Querétaro, de Puebla, de Guanajuato, de Tamaulipas, de Ciudad de México, de Estado de México, de Guerrero. Gracias, gracias por estar aquí. De verdad, muchísimas gracias. De Oaxaca, gracias. Y gracias por conectarse. Y maestra Lilia, gracias porque a mí me es muy satisfactorio. Es un salario emocional muy grande para mí que usted me permita llegar a la comunidad jurídica. Muchas gracias. Al contrario, maestra, gracias a usted por haber aceptado esta invitación en este marco del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, a continuación le pido por favor a la magistrada consejera Mariana Contreras Soto se sirva a entregar de manera virtual el reconocimiento a tan valiosa participación. Muy buenas tardes. ¿Sí me Buenas tardes. escucho? Sí, Muy perfectamente. buenas tardes, maestra Claudia Lisset. Es un gusto y un honor haber estado en esta disertación. Nos ha compartido sus conocimientos en algunos otros diplomados que he tomado y siempre es una retroalimentación muy importante escucharla a usted. Es por ello que en este día el Poder Judicial del Estado de Guerrero, en el marco de la Semana Jurídica para conmemorar la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, le otorga el presente reconocimiento a la maestra Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama por disertar la conferencia virtual Los retos de la justicia alterna en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Firma el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, maestro Ricardo Salinas Sandoval. Reciba un caluroso saludo de parte del presidente y en sí de todo el Poder Judicial, que agradece que se haya tomado hoy el tiempo para compartirnos sus conocimientos y ponernos en perspectiva pues estas situaciones que tenemos que ir visualizando rumbo al 2027 y que de hecho pues ya estamos trabajando, pero siempre hay puntitos que usted como especialista en este tema nos viene a poner en el ojo del huracán y pues ya ahí nosotros tenemos que ponernos a trabajar. Le agradecemos mucho su tiempo y que comparta, que sea tan amable en compartir sus conocimientos. Gracias. Gracias, estimada consejera. Gracias, gracias de verdad de ustedes, del Poder Judicial de Guerrero. Solo he recibido confianza y puertas abiertas para trabajar colaborativamente. Por eso mi reconocimiento también y gracias por permitirme llegar a Guerrero y a otros estados de la República que ustedes convocan a través de estas actividades. Muchísimas gracias y que les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias por acompañarme. Gracias, maestra. Gracias, magistrada consejera. Gracias a todas y a todos por haber estado esta tarde con nosotros. Muy amables.